Stephen Ullmann fue un lingüista y especialista en semántica del siglo XX, cuya obra se centra en el estudio del significado en el lenguaje y en la forma en que las palabras evolucionan a lo largo del tiempo. Su pensamiento se inscribe en la tradición de la semántica estructural y en los estudios de la lingüística moderna, especialmente influida por Ferdinand de Saussure, quien entendía el lenguaje como un sistema de signos interrelacionados. Para Ullmann, el significado no es fijo ni absoluto, sino dinámico y dependiente del contexto histórico y cultural en el que se usa cada palabra. Uno de sus aportes más importantes, sin duda, es el análisis de los cambios semánticos, de los cambios de significado, es decir, de la manera en que las palabras modifican su sentido a lo largo del tiempo mediante procesos como la metáfora, la metonimia o la generalización. También estudió la relación entre pensamiento y lenguaje, defendiendo que el significado no existe de forma aislada, sino dentro de redes de asociaciones y campos semánticos. Su enfoque contribuyó a consolidar la semántica como disciplina científica dentro de la lingüística del siglo XX y sigue siendo relevante en los estudios contemporáneos del significado. En este sentido, Ullmann propone una visión del lenguaje en la que el significado es un fenómeno vivo que se construye en la interacción entre los hablantes y la historia de la comunidad lingüística. Su teoría del significado insiste en la importancia de los campos semánticos donde las palabras adquieren sentido por su relación con otras dentro de una estructura organizada. Asimismo, analiza cómo los cambios culturales, sociales y psicológicos influyen en la transformación del significado de las palabras. Su obra permite comprender que el lenguaje no es un simple sistema de etiquetas, sino una realidad dinámica que refleja la experiencia humana. De este modo, su pensamiento resulta fundamental para comprender la evolución de la semántica moderna y también su influencia en disciplinas como, por ejemplo, la traducción, la lexicografía y la teoría de la comunicación, ya que subraya la importancia del contexto, la historia y la cultura en la construcción del significado lingüístico, evitando reducciones simplistas que ignoren la complejidad del lenguaje humano. En la actualidad, su legado se mantiene en los estudios de semántica cognitiva y en las investigaciones sobre cómo los seres humanos organizan mentalmente el significado de las palabras, mostrando que el lenguaje no solo describe la realidad, sino que también la estructura y la interpreta de manera activa. Martin Grabmann fue un filósofo, teólogo e historiador alemán nacido en 1875 y fallecido en 1949. Es considerado uno de los mayores especialistas en la filosofía y la teología medievales, especialmente en el pensamiento de Santo Tomás de Aquino y en la tradición escolástica. Su labor intelectual no consistió tanto en construir un sistema filosófico completamente original como en investigar, reconstruir y valorar la riqueza del pensamiento medieval mediante el estudio directo de manuscritos y textos antiguos. Grabmann defendió la importancia de comprender la filosofía medieval desde sus propias categorías y no a partir de prejuicios modernos. Durante mucho tiempo, la Edad Media había sido considerada una época de escasa creatividad intelectual. Sin embargo, Grabmann mostró que aquel periodo produjo una reflexión filosófica rigurosa y sistemática, capaz de abordar cuestiones fundamentales sobre la verdad, la razón, Dios, el conocimiento y la naturaleza humana. Una de sus principales aportaciones fue el estudio histórico de la escolástica. Para Grabmann, la escolástica no era una simple repetición de doctrinas religiosas, sino un método intelectual basado en el análisis lógico, la argumentación racional y la búsqueda de una armonía entre la fe y la razón. En este sentido, destacó especialmente la figura de Tomás de Aquino, a quien consideraba uno de los mayores representantes de la síntesis entre filosofía y teología. El pensamiento de Grabmann se caracterizó por una profunda confianza en la capacidad de la razón humana. Influido por el neotomismo, sostuvo que la filosofía y la ciencia poseen una autonomía legítima, pero que también pueden colaborar con la reflexión teológica. Según esta perspectiva, la verdad no puede dividirse en compartimentos aislados o estancos, sino que existe una unidad fundamental entre las diversas formas del conocimiento. Además de sus estudios
e investigaciones sobre Tomás de Aquino, Gradman investigó las obras de numerosos autores medievales y contribuyó al descubrimiento y edición de textos desconocidos. Gracias a sus investigaciones se comprendió mejor la evolución de la filosofía escolástica y la influencia que ejerció sobre la cultura europea. Su método histórico y filológico permitió reconstruir con precisión el contexto intelectual en el que se desarrollaron muchas ideas medievales. La obra de Martin Gradman influyó notablemente en los estudios de historia de la filosofía y en la renovación del tomismo durante el siglo XX. Su legado consiste en haber mostrado que la filosofía medieval representa una etapa de extraordinaria riqueza intelectual. Gracias a sus investigaciones, la escolástica dejó de ser vista como una tradición estática. Emilio Betti fue un jurista, historiador del derecho y filósofo italiano del siglo XX, reconocido principalmente por sus aportaciones a la teoría de la interpretación y a la hermenéutica. Su pensamiento se desarrolló en diálogo con la tradición jurídica y filosófica alemana y constituye una de las propuestas más influyentes para comprender cómo es posible interpretar correctamente textos, leyes y obras culturales. La filosofía de Betti parte de la idea de que toda creación humana expresa un significado objetivo que puede ser comprendido por otras personas. Las leyes, los textos históricos, las obras de arte y los documentos jurídicos son manifestaciones del espíritu humano y contienen un sentido que no depende exclusivamente de quien los interpreta. Por ello, la interpretación no consiste en atribuir arbitrariamente un significado, sino en reconstruir el sentido que se encuentra presente en la obra o en el texto. Betti se opuso a las posiciones excesivamente subjetivistas. Consideraba que el intérprete debe respetar la autonomía del objeto interpretado y esforzarse por comprenderlo en su contexto histórico y cultural. El objetivo es evitar que las preferencias personales deformen el significado original del texto. De este modo, la interpretación exige disciplina intelectual, conocimiento histórico y una actitud de apertura hacia aquello que se pretende comprender. Uno de los aspectos más conocidos de su pensamiento es la formulación de varios principios hermenéuticos. Entre ellos destaca la necesidad de entender cada parte de una obra en relación con el conjunto y al mismo tiempo comprender el conjunto a partir de sus partes. También defendió la importancia de reconstruir la intención del autor y de tener en cuenta el contexto en el que surgió el texto. Para Betti, interpretar significa establecer un diálogo con una realidad objetiva que posee una estructura de sentido propia. De esta manera, su obra se desarrolló en contraste con las ideas, por ejemplo, de Hans-Georg Gadamer. Mientras Gadamer subrayaba el papel histórico del intérprete y la imposibilidad de una objetividad absoluta, Betti insistía en la necesidad de conservar criterios que permitieran una comprensión rigurosa y fundada. Esta diferencia convirtió a ambos autores en figuras centrales del debate hermenéutico del siglo XX. La influencia de Emilio Betti se ha extendido al derecho, la historia, la filología y la filosofía. Su pensamiento continúa siendo una referencia para quienes buscan comprender cómo es posible interpretar de manera responsable las manifestaciones culturales y preservar el significado que transmiten a través del tiempo. Hans Lipps fue un filósofo alemán del siglo XX vinculado a la fenomenología y muy influido por Martin Heidegger. Su pensamiento se caracteriza por una profunda reflexión sobre el lenguaje, la existencia humana y el significado de las palabras en la vida cotidiana. A diferencia de los enfoques que consideran el lenguaje como un sistema abstracto de signos y reglas, Lipps sostuvo que las palabras adquieren su sentido en el contexto concreto de la experiencia y de las situaciones vividas por las personas. Para Lipps, el lenguaje no es un simple instrumento utilizado para describir la realidad desde fuera. Hablar forma parte de la propia manera de existir. Las expresiones humanas no son simples sonidos o símbolos, sino manifestaciones de una relación viva con el mundo. Por ello, el significado no puede separarse de las circunstancias en las que las palabras son pronunciadas ni de las intenciones y experiencias de quienes las emplean.
Su filosofía se desarrolló dentro de la tradición fenomenológica, que busca describir la experiencia tal como se presenta a la conciencia. Sin embargo, Lipps se interesó especialmente por las formas concretas del habla cotidiana, por las expresiones habituales y por la riqueza del lenguaje ordinario. Consideraba que muchas cuestiones filosóficas surgen precisamente de olvidar el origen vivo y práctico de las palabras. La influencia de Martin Heidegger es evidente en su pensamiento. Al igual que este autor, Lipps rechazó la idea de que el ser humano pueda comprenderse como un objeto más entre los demás. La existencia humana es siempre una manera de estar en el mundo y el lenguaje constituye una dimensión esencial de esa existencia. Hablar, comprender y relacionarse con los demás forman parte inseparable de la vida humana. Hans Lipps también defendió que las palabras poseen una fuerza orientadora. Las expresiones lingüísticas no solo describen hechos, sino que abren posibilidades de interpretación y de acción. El lenguaje participa activamente en la configuración de la experiencia y en la comprensión de uno mismo. Su pensamiento anticipó algunas ideas desarrolladas posteriormente por la hermenéutica, por ejemplo, y por ciertas corrientes de la filosofía del lenguaje. Aunque su obra no alcanzó la difusión de otros filósofos contemporáneos, sigue siendo valorada por su atención a la experiencia concreta y por su concepción del lenguaje como una realidad viva, inseparable de la existencia humana. Microscopio electrónico, explorando lo invisible. El microscopio electrónico es uno de los instrumentos científicos más importantes jamás desarrollados, ya que permite observar estructuras demasiado pequeñas para ser vistas con un microscopio óptico convencional. Gracias a él, los investigadores pueden estudiar virus, bacterias, células, materiales cristalinos y hasta la disposición de los átomos en determinadas sustancias. Su principal utilidad se encuentra en la biología, la medicina, la física, la química y la ciencia de materiales. Los microscopios electrónicos permiten analizar tejidos, identificar microorganismos, investigar enfermedades, estudiar semiconductores y desarrollar nuevos materiales con propiedades específicas. También son fundamentales en nanotecnología, donde se trabaja con estructuras de tamaño extremadamente reducido. A diferencia de un microscopio óptico que utiliza luz visible, el microscopio electrónico emplea un haz de electrones. Como la longitud de onda de los electrones es mucho menor que la de la luz, se obtiene una resolución extraordinariamente superior. El sistema utiliza lentes electromagnéticas para enfocar el haz y formar imágenes muy detalladas. Estas imágenes son captadas por detectores y procesadas por ordenador. De esta forma, hay que decir también que existen dos tipos principales: el microscopio electrónico de transmisión TEM, que hace pasar electrones a través de una muestra extremadamente fina y permite observar su estructura interna. El microscopio electrónico de barrido, SEM, explora la superficie del objeto mediante un haz de electrones y genera imágenes tridimensionales de gran calidad. Los microscopios electrónicos más avanzados del mundo pertenecen a centros de investigación especializados. Algunos equipos modernos, equipados con correctores de aberración, son capaces de distinguir detalles inferiores a un ángstrom, es decir, menos de una décima de nanómetro. En términos de aumento, pueden superar los 50 millones de veces, aunque la característica realmente importante es la resolución, no el aumento en sí. Gracias a estos instrumentos se han podido visualizar átomos individuales, estudiar proteínas complejas, analizar defectos en materiales y desarrollar tecnologías empleadas en electrónica, medicina y energía. Los microscopios electrónicos continúan evolucionando y representan una herramienta esencial para comprender la materia a escalas extremadamente pequeñas. Su capacidad para revelar estructuras invisibles al ojo humano ha transformado numerosas disciplinas científicas y sigue impulsando descubrimientos que amplían nuestro conocimiento del universo microscópico.